Gabriela Saltos mientras logramos la conexión con la asambleísta Verónica. Por favor, conecten el audio de la señora asambleísta Gabriela Saltos. Muchas gracias, señora presidenta encargada. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras asambleístas. Un saludo fraterno también a la ciudadanía que está siguiendo la transmisión. Indudablemente, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es una ley importantísima para el país. Es por eso que debemos ser meticulosos en el análisis de las reformas planteadas. Quiero indicar a ustedes, compañeros y compañeras asambleístas, que presenté hace algunos meses atrás un proyecto de ley reformatorio al artículo 58 del cuerpo legal hoy en discusión, el mismo que hace referencia al transporte por cuenta propia. Todos conocemos que la operación del transporte constituye un elemento primordial en el ámbito del desarrollo de las actividades productivas, comerciales o empresariales, puesto que su costo incide de forma directa en el éxito o fracaso de estas. En este sentido, la actual ley contempla la figura del servicio de transporte por cuenta propia, que está concebido precisamente como un servicio para satisfacer las necesidades de movilización de personas o bienes, de personas naturales o jurídicas dentro del ámbito de sus actividades comerciales y económicas. Más sin embargo, en la práctica diaria, no ha logrado consolidarse el propósito para el que fue creado dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Por el contrario, ha sido un verdadero fracaso, prestándose inclusive como un mecanismo de extorsión por parte de los controladores del tránsito hacia microempresarios, artesanos y sobre todo agricultores, sean estos pequeños, medianos o grandes. Muchos ciudadanos de provincia han manifestado su inconformidad frente al trámite que deben cumplir para obtener este permiso, puesto que es bastante enredado, engorroso, confuso y largo. Muchas veces demora más de 6 meses. Inclusive no se considera la realidad de aquellos agricultores que no cuentan con internet o que se encuentran alejados de las oficinas en donde se realiza esta tramitología. Este problema se refleja cada vez en mayor escala a nivel nacional. Hoy es muy común ver cómo los medios de comunicación recogen las protestas que poblaciones enteras realizan ante los abusos que se cometen por la falta de estos permisos, que tiene un costo entre la multa, garaje y servicios legales de más de $1,200 por la retención de los vehículos que muchas veces no cargan más de 5 o 10 sacas y son camionetitas de nuestros agricultores que no les alcanza para pagar el flete de un vehículo. Por eso, compañeros y compañeras asambleístas, como siempre lo he dicho en cada una de mis intervenciones, es nuestra obligación crear normas desde la realidad de los ciudadanos, no desde el escritorio. Una ley debe ser creada desde la necesidad ciudadana, no desde nuestra realidad. Uno de los ejemplos más palpables es el de los pequeños productores agrícolas de mi provincia, Los Ríos, quienes utilizan su vehículo particular, que con mucho esfuerzo lo han adquirido y que no superan los 3.5 toneladas para transportar él o los productos cosechados, y además para transportar diversos suministros, maquinarias, etc. Y estos son diariamente sancionados por los agentes de tránsito, debido a que, como manda la ley y su reglamento de aplicación actualmente, estos deben contar con un permiso por cuenta propia y no podrán transportar más de un solo producto, significando aquello que si un ciudadano tiene más de una actividad económica, comercial o productiva en el RUC, debería adquirir varios vehículos para transportar sus productos, convirtiéndose en un problema grave para su ya escuálida economía. En este contexto me permito presentar, señora presidenta, el siguiente texto alternativo para el artículo 58. Las personas naturales o jurídicas que usaren vehículos propios o flota privada de más de 4.5 toneladas con la finalidad de satisfacer necesidades de movilización de personas o bienes dentro del ámbito de sus actividades económicas, comerciales o productivas, solicitarán ante la Autoridad de Transporte Nacional de Permiso de Operación por cuenta propia, pudiendo ser este urbano, interprovincial, intrarregional, intraprovincial e intercantonal. Quienes usaren vehículos de menos de 4.5 toneladas no requerirán permiso operacional alguno. La Autoridad de Transporte Nacional otorgará este tipo de permiso únicamente a los vehículos que consten a nombre de las personas naturales o jurídicas que presten dicho servicio. Si la persona natural o jurídica registrara más de una actividad económica, comercial o productiva en el Registro Único de Contribuyente, el RUC, sean estas interrelacionadas o no, la Autoridad de Transporte Terrestre Nacional otorgará en un solo documento el permiso para cada una de estas.
En el caso de no ser obligatorio contar con el permiso requerido en el presente artículo para justificar la movilización de bienes o personas, bastará únicamente con la presentación del RUC ante el agente de control en el que constará la actividad económica a desarrollarse. En ningún caso se obligará a constituir o formar parte de una operadora para otorgar dicho permiso. El vehículo por cuenta propia no podrá prestar otro tipo de servicio de transporte terrestre. Los vehículos que han sido autorizados para el transporte terrestre por cuenta propia no podrán ser deshabilitados del título habilitante otorgado en al menos 5 años desde la unidad vehicular fue habilitada. Debo destacar la importancia de esta reforma que beneficiará a un sector importante de la sociedad ecuatoriana, un sector que con su trabajo diario aporta para el engrandecimiento y desarrollo de nuestro país. Un sector además que demanda este cambio en la ley para que pueda desenvolver sus actividades sin problema alguno, sin trabas, como lo realizaba antes de esta poco desarrollada idea que se la plasmó en una obligatoriedad sin pensar en el perjuicio ocasionado para muchos sectores de nuestra economía. Estimados asambleístas de la comisión, no es una petición de quienes hablan, este es un clamor de todos los agricultores y en sus manos queda ayudar o no, dar la espalda o no a nuestros pequeños agricultores. Además, estimados asambleístas, la Constitución de la República establece que todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, por lo que en el marco de los principios y derechos constitucionales considero injusta que haya un sector de la sociedad ecuatoriana a quien se le prohíba poder ejercer la actividad económica del transporte en su calidad de servidores públicos. Por lo que solicito, señor ponente, que se elimine definitivamente la disposición general 18ª que prohíbe a los miembros de la Policía Nacional, agentes civiles, etcétera, mantener unidades de su propiedad en las operadoras de transporte. Esto porque sería una norma totalmente discriminatoria que atenta inclusive al derecho al trabajo como medio de realización humana. Señora Presidenta, quiero indicar a usted, en mi rol de fiscalizadora, solicité también por 4 ocasiones información a la Autoridad Nacional de Tránsito respecto a la implementación del Fondo de Cesantía para los conductores profesionales. Sin embargo, hasta la actualidad no he recibido respuesta. Y ahora, en esta reforma, se pretende eliminar precisamente los artículos 230 y 231, y en este sentido, nosotros los asambleístas tenemos la obligación de legislar para que los derechos de los ciudadanos sean progresivos y no regresivos. Por lo que solicito al señor presidente de la comisión no se eliminen de la ley los artículos 230 y 231 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, de Tránsito y Seguridad Vial. Para terminar mi intervención, quiero hacer un llamado de atención a los altos mandos, quienes dirigen el tránsito, que las leyes, normas y obligaciones es para todos. Que en lo personal he evidenciado en muchos controles que realizan los agentes, sus vehículos no portan placas y tienen vidrios polarizados. El ejemplo debe empezar principalmente de casa. Adicionalmente, debo felicitar a la Comisión por incluir el artículo 4 sobre la enseñanza obligatoria de regulaciones sobre tránsito e incluir un artículo que haga referencia de la obligatoriedad de las instituciones públicas encargadas del control del tránsito para capacitar constantemente a sus funcionarios, para fortalecer sus conocimientos, habilidades y destrezas para el ejercicio de sus funciones de manera eficiente, evitar malos tratos a los conductores, evitar que los agentes sean víctimas de malos tratos y evitar actos de corrupción que desdibujan el quehacer institucional. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, asambleísta.